Dimensión con Dionisio Gutiérrez. En este programa de Dimensión, discutimos con expertos en gestión pública y analistas políticos sobre los retos y desafíos más importantes del servicio civil y la administración pública en Guatemala. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un muy selecto grupo de especialistas y de analistas políticos que nos van a ayudar a hablar de un tema que es de suma importancia para Guatemala. Es un tema al que se le pone muy poca atención, es un tema del que se habla muy poco, es un tema que no se entiende en general, pero que, como ustedes verán en los próximos minutos, se darán cuenta del nivel de importancia que tiene para el futuro de Guatemala. Para discutir este tema tenemos con nosotros a la licenciada María Isabel Bonilla. Es investigadora del CIEN, que es el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Al licenciado Marco Tulio Cajas, experto en políticas públicas y exgerente del INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública. Y el doctor Eduardo Fernández, él es profesor de Escuela de Gobierno y de la Universidad Francisco Marroquín, además de ser analista político. Licenciadas, señores, bienvenidos a Dimensión. Licenciada Bonilla, algunos datos muy breves. La Ley de Servicio Civil entra en vigencia el 1 de enero de 1969, 10 años después de que yo nací, que ya fueron hace algunos cuantos. Según la Oficina Nacional de Servicio Civil, en diciembre de 2014 se reportaban 348.540 empleados estatales, entre ministerios, secretarías y entidades descentralizadas. Guatemala ocupó el penúltimo lugar de Centroamérica en el Índice de Desarrollo Burocrático. O sea, eso quiere decir no estamos muy bien, publicado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. En la región centroamericana, Costa Rica ocupa el primer lugar y Honduras el último. De 100 puntos, Guatemala obtuvo una puntuación de 24. O sea, no solo está perdido el examen, sino bien perdido. El 85% del personal a nivel gerencial del sector público cambia cada 4 años. El 55% del personal permanente es reubicado o removido cada cambio de gobierno. Tenemos que decir 2 o 3 cosas. Hay una gran cantidad de gente honesta, valiosa, dedicada, comprometida con la lucha por su país, que está dentro de muchas entidades e instituciones del gobierno. Pero hay otros grupos, otros personajes, algunos líderes sindicales, que lo que han hecho en toda su carrera es dedicarse a destruir, a evitar, a poner obstáculos para que el país avance. La Ley de Servicio Civil, que es el tema que tenemos hoy, licenciada, es de suma importancia porque realmente lo antigua que es, lo poco que la hemos puesto al día, ha presentado pues, una serie de dificultades para que se pueda renovar realmente la administración pública en una forma correcta y seamos capaces como nación de construir eso que se llama la tecnocracia, que son los profesionales de la administración pública que cuando llegan se quedan en los puestos técnicos de gobierno en forma permanente a través de los distintos gobiernos, con la idea de que le puedan dar continuidad a las políticas públicas. Ese es el gran objetivo, eso es lo que existe, lo que se ha logrado en los países desarrollados. Y ese es un tema estructural para que un país se desarrolle. O sea, una administración pública que está en gran parte formada por la gente que lleva cada partido político en cada elección, que son amigos, parientes, etcétera, etcétera. Pues solo confirma cómo está Guatemala, los 24 puntos que sacamos sobre 100 y ser el penúltimo lugar de Centroamérica y de los últimos en América Latina en lo que es nuestra capacidad, digamos, en la tecnocracia del Estado. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas de la Ley de Servicio Civil y cuáles son los grandes cambios que necesita para poder oxigenar esa parte tan importante de la nación? Muy bien, muchas gracias. La Ley de Servicio Civil, como usted muy bien dice, data de los años 60. Y tiene 30 años después un reglamento que la desarrolla. Entonces hay un vacío interesante entre el pronunciamiento de la ley y el reglamento en cómo vamos a aplicar esta norma. Pero el problema no se queda obviamente en eso, sino que va mucho más allá. La Ley de Servicio Civil no aplica en su totalidad para la administración pública, para esos 300 y pico mil empleados públicos que usted menciona. La Ley de Servicio Civil se aplica parcialmente. Es decir, el organismo judicial tiene su propia ley de servicio civil, es otra. El organismo legislativo tiene su propia ley de servicio civil. Y entonces nos queda el organismo ejecutivo, las entidades autónomas y descentralizadas. ¿Qué les aplica? Obviamente le aplica para todos los ministerios, secretarías, viceministerios, fondos, pero no aplica, por ejemplo, al Ministerio de Educación en forma total, porque a todos los docentes les aplica el capítulo magisterial que quedó de la ley anterior
y por lo tanto no les aplica la ley de servicio civil. A todos el personal de seguridad, policías del Ministerio de Gobernación tampoco le aplica. No le aplica al Ejército, por lo tanto al Ministerio de la Defensa le aplica solo al personal administrativo. Al personal de Relaciones Exteriores le aplica, pero no le aplica para todo lo que son diplomáticos. Entonces empezamos a ver que de los 300 y pico, pues en realidad se va reduciendo cada vez más. Y eso porque hay una norma a nivel constitucional que permite que cada una de las entidades pueda tener su propia ley de servicio civil, y si no la tiene, pues bueno, ahí le aplica la que está vigente. ¿Cuál es el problema de toda esta dispersión de reglas? Es que todos vamos poniendo precisamente nuestras reglas, y el principio de servicio civil, ese principio de servicio al Estado guatemalteco y de cómo debo de entrar a formar parte de esta estructura, cómo debo de ser capacitado, cómo debiera subir en los puestos, pues va cambiando de entidad en entidad. Entonces, si a mí me preguntaran cuáles son los principios que rigen el servicio civil, diría, habría que analizar todos los servicios civiles. Entonces, ahí hay un gran problema. Cuando queremos hacer una reforma a la ley de servicio civil, me parece que es obviamente necesario, pero debiera de ser de tal forma que genere principios de servicio civil que pudiera aplicar a toda la administración pública. ¿Cuáles deberían ser esos principios para que Por funcione? ejemplo, crear el nivel gerencial. El nivel gerencial que usted menciona, que el 85% cambia cada 4 años. No existe hoy, pero son los directores, los jefes, estos que tienen también un poco la historia de las instituciones en donde han pertenecido, o a las que han pertenecido, los que han hecho llevar a cabo los planes, las políticas. Estas personas se cambian cada 4 años. Ese título o puesto gerencial que pudiéramos crear, que fuera un puesto obviamente por una oposición, cada 4 años si quiere, o cada 5 años podríamos lanzarlo nuevamente a oposición y que concurse al que ya está. Pero el punto aquí es la oposición, el concurso. No voy a calificar la pertinencia de una persona que entre y permanezca en la administración pública solo por su antigüedad, que es lo que hoy pesa, sino también por el mérito, por la capacidad, porque frente a otros yo fui el mejor, el electo. Pero para eso se necesitan tener actualización de perfiles de puestos. ¿Qué voy a calificar en un concurso de oposición? ¿Hasta dónde voy a extender los puestos por oposición? Esto deberá ser de forma totalmente pública, transparente, saber quiénes son los que quieren entrar simplemente por conocimiento de la población. Eso es todo lo que no existe en la ley. Eso es todo lo que no... Obviamente hay un servicio por oposición, pero en realidad hoy en día, si usted revisa cuál es la oposición, es más bien cumplo con ciertos requisitos, no hay una competencia en realidad, y entro a una base de datos. Cuando ya no, si la persona que actualmente ocupa el puesto sale o es trasladada, pues la podría sustituir la persona que viene abajo. Entonces, eso ya no es concurso y además no actualizo a las personas que están en esta base. O sea, esa afirmación que se da de que hay niveles altísimos de incompetencia, de dejadez en la administración pública y que los buenos empleados públicos pagan por los pecadores, pues es algo cada vez más grande y por eso esas calificaciones tan bajas que tenemos a nivel regional. Licenciado Cajas, usted tiene una gran experiencia, es una autoridad en el tema, fue director del Instituto Nacional de Administración Pública durante 4 años en la época del presidente Berché. Sabemos que hizo esfuerzos extraordinarios por hacer muchos de estos cambios y usted tiene mucho conocimiento de eso desde adentro. Cuéntenos qué le tocó vivir ahí, cuáles fueron los principales obstáculos que encontró para poder hacer los cambios que hacen falta para lograr todo lo que la licenciada Bonilla decía, que es básicamente mejorar la calidad de nuestra tecnocracia. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo no quisiera empezar con una frase pesimista, ¿verdad? Pero las verdades hay que decirlas. Un versículo en la Biblia dice que el conocimiento añade aflicción de espíritu. Sí. Y yo creo que en este tema, entre más escarbamos y más vemos su causalidad, quizás más nos afligimos y nos preocupamos. Usted señaló una cosa muy importante, que dijo, este es un tema estructural. Y yo creo que es así como lo tenemos que ver. Usted me pregunta, ¿cuál es su conclusión después de la experiencia y de haber visto tanto? Mire, yo he llegado a la conclusión que el problema de la administración pública es el problema de la sociedad.
Uno puede poner todas las reglas que quiera, puede dar todos los cursos. Nosotros capacitamos 10,000 servidores públicos en un año, trajimos expertos, etcétera, etcétera. Y muy pocas cosas cambiaron, honestamente, porque la administración pública no existe por sí sola. Existe en función del Estado y en función de la sociedad. Y en función de los partidos políticos en especial, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es parte de un sistema de poder. Mucha gente cree equivocadamente que la administración pública es algo técnico, ¿no? Entonces dice, bueno, allá están los técnicos, los oficialistas, y aquí estamos los políticos que tomamos decisiones. No es así. No. Ese es un gran, gran error. La administración pública es la manifestación del poder del Estado. Me preguntaba aquí el compañero, antes de que empezáramos el programa, me decía, ¿por qué tarda tanto en tratar, por qué es tan difícil tratar estos temas? Porque estamos tratando los temas del poder, el poder real, el poder que tiene un conserje, una secretaria. Es increíble, es increíble. Yo diría que si se mira como un problema de la sociedad, tenemos que ver entonces cuál es la enfermedad para saber la cura. Yo creo que la corrupción la hemos enfocado un poco mal, la estamos enfocando como un problema. Yo creo que es solo un síntoma. Volvemos en un momento, esto es Dimensión, el tema de hoy, la Ley de Servicio Civil. Bienvenidos, esto es Dimensión, el tema de hoy, la Ley de Servicio Civil. Doctor Fernández, usted oyó de alguna forma de dos expertos, es un primer análisis de las repercusiones que tiene una mala Ley de Servicio Civil para una nación, las consecuencias graves que tiene para su gobernabilidad y luego para los niveles de mediocridad que hemos alcanzado aquí en tantos campos, corrupción, incompetencia, falta de resultados, pésimas calificaciones. ¿Cuál, según usted, serían los ingredientes que tienen que darse en una sociedad para que realmente haya un esfuerzo de conjunto de la sociedad y que logre hacer los cambios que hacen falta? Yo personalmente creo que desde el año pasado, ¿verdad?, que este país definitivamente cambió a nivel cívico. Lo primero es poner los debates sobre la mesa. Y creo que el primer logro que deberíamos, el primer tanto que deberíamos apuntarnos es: cada día más actores públicos y privados empiezan a hablar sobre la necesidad de reforma de una ley de servicio civil. Y eso es bueno ya, al igual que en otros temas, como por ejemplo en el sistema electoral. Pero claro, es bueno, pero no es suficiente, necesitamos más cosas. Y yo creo que la siguiente reflexión tendría que ser que más allá de las élites y de los especialistas en administración pública, la ciudadanía tuviese recursos para ver modelos de administración pública, para ir desarrollando un criterio propio. O sea, cómo otros países, cómo otras sociedades resuelven esto que, como decía el licenciado, es estructural. O sea, la administración pública es clave. Una administración pública eficaz y eficiente mejora la vida del colectivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, comparar modelos. Yo lo que veo es, a lo mejor a nivel de élites políticas y de élites administrativas se tienen claros los modelos, pero falta comunicar a la ciudadanía de una manera digerible esos modelos para que en la calle, al igual que ya existe con el sistema electoral, haya un debate sobre hacia dónde deberíamos de ir. Y yo creo que hay unas palabras clave que son fundamentales. Uno es transparencia. Es algo que la ciudadanía desea. Se tiene que simplificar, se tiene que transparentar. Y dos, mejorar, como decía la licenciada, el sistema de reclutamiento. O sea, hay unas palabras clave que deben de servir para comunicar a la ciudadanía por dónde debería de ir, cuál debe ser la prioridad, ¿no? Han habido propuestas extraordinarias, técnicas, buenas, para hacer cambios, los cambios a la Ley de Servicio Civil que hacen falta. Sin embargo, se han estrellado en el Congreso de la República, que es pues, el poder del Estado donde tendría que aprobarse una nueva Ley de Servicio Civil. ¿Por qué ha habido a través de varios gobiernos, ya hay varios congresos obviamente, tanta resistencia a hacer cambios a la Ley de Servicio Civil? Empecemos ahí. Yo tengo una opinión, digamos, vista desde afuera, ¿no? Que ambos especialistas pueden quizás estar en contra, pero para eso es el debate, ¿no? Yo creo que mi opinión es: la administración pública guatemalteca es una administración
que en cierto sentido a lo mejor sí es expresión de la sociedad, es una administración de confianza política, cuando en otros sitios la administración pública es un elemento de contrapeso al poder político y es un elemento de moderación política incluso. O sea, los altos tecnócratas en algunos países moderan a los políticos que llegan radicalizados a lo mejor al poder, ¿no? Lo estamos viendo en el caso de Grecia, ¿no? Ha llegado un partido pues con unas ideas extremas y ha sido la burocracia la que le ha dicho yo creo que el camino que quieres tomar es negativo para todos. O sea, le modera la propia máquina administrativa. Pero como decía el licenciado, es un ingrediente de la lucha de poder y yo creo que no se quiere construir una administración pública como poder en sí mismo, autónoma. Que sea un actor político más que tenga el valor de pelearse con partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Hablemos un momento de esa estructura tan perversa que se ha construido en el Estado, donde los distintos partidos políticos que van llegando al poder pues van llevando sus acarreados, ¿no? Sus parientes, amigos, contactos, gente que trabajó en la campaña, que no tienen ninguna idea de lo que es la administración pública técnica con resultados. Y por otro lado, se han ido armando estos sindicatos que son capaces de ir creando pues, arreglos y pactos que lo que los hacen son inamovibles, con aumentos de sueldos automáticos, se va aumentando el número de personas en una gran cantidad de instituciones del gobierno y al final el resultado es el caos. O sea, las instituciones no funcionan, le cuestan mucho dinero al pueblo, hay un desencanto con la democracia y estamos viendo los resultados que eso puede provocar, que en un momento dado pueden ser muy peligrosos. Las plazas fantasmas y todos estos fenómenos que se dan. Hablemos un poco de eso aquí en LIC. Yo creo que vale la pena ver la cuestión histórica también, el recorrido histórico. Los demás países hoy desarrollados pasaron por esas etapas. En 1888 en Estados Unidos fue asesinado el presidente electo, no había tomado posesión, por un burócrata desempleado, porque ellos tenían justamente este sistema que nosotros tenemos que se llama de botín. Es un sistema de botín políticos. El que gana las elecciones agarra todo, ¿verdad? Y eso conmovió tanto a esa nación que empezó un movimiento de reforma, pero reforma social, ¿verdad? De fondo. Y lograron establecer un sistema de carrera, un servicio civil. Pero eso fue ya la consecuencia, el producto de un movimiento social. En Europa fue igual. En Europa eso fue producto de revoluciones, de guerras, de luchas sociales. Porque aquí lo que hay que ver es que al que le interesa una buena administración pública es a la sociedad. Claro. Es a la sociedad. Entonces, yo creo que sí se pueden cambiar esos factores. Yo creo que ahorita estamos en un momento muy, muy propicio para estos cambios, ¿verdad? Yo creo que también hay que cambiar un poco la mentalidad. Después de cerca de 50 años de estar con la misma ley y no tiene consecuencias el ser un mal servidor público, no tiene consecuencias el que haya creado plazas fantasmas, esté recibiendo un cheque y no vaya a trabajar. No hay consecuencias si no respeto los plazos para la entrega de tal o cual servicio a la población. Cuando no existe esa sanción, llámele administrativa, moral, penal, civil, si no existe esa sanción, no hay seguridad de que mi puesto no depende de porque yo conozco al jefe o porque yo entré por partido político, sino mi puesto depende por mi rendimiento, por la evaluación que me hagan constantemente, por la capacitación, si la recibo o no y si la aplico o no, etcétera. Cuando no hay esa correspondencia, entonces la gente se resiste, se acomoda primero en el puesto y se resiste y luego se vuelve casi que una cultura. Sí. Entonces uno siempre empieza a pensar, bueno, ¿a quién conozco para poder llevar a cumplir con tal o cual proceso? Luego viene la otra parte de que, ni modo, si meto tecnología, la burocracia que se ha ido creando, pues tendría que ir reduciéndose. Hay que revisar todos los procesos. Es ridículo, a mi criterio, que a veces le pidan a uno el título de profesional, pero también el título de bachiller o el título de educación media. Me parece ridículo que hoy en día todavía pidan como mínimo para poder entrar al servicio civil en algunos puestos, tener sexto en primaria. No apuntamos a la excelencia. Claro. Nos hemos acomodado a un sistema que solapa todas estas acciones
fraudulentas a la ley. Nos hemos acostumbrado a que hay que conocer a alguien para poder entrar y nos hemos acostumbrado a la lentitud, a la ineficiencia y a la mediocridad de la administración. ¿Cuántas propuestas de ley de servicio civil han habido que se han quedado en el camino y que han sido buenas? ¿Como completas? Sí. Yo no conozco completas, una nueva ley de servicio civil, un nuevo régimen, no conozco ninguna de los últimos 15, 20 años. O sea, no ha habido una propuesta. Por lo menos en el Congreso hay unas de 10 a 12 iniciativas. Pero de reformas parciales. Parciales. Y se han hecho estudios. Nosotros en el INAP conocimos una gran cantidad de estudios que se hacen, pero otra vez, como usted dice, ¿verdad? Se topan porque la administración pública se volvió un modus vivendi. Claro. Así es. ¿Verdad? Porque resultó que ahora se unieron los contratistas, los políticos y los burócratas para vivir del sistema y extraer recursos. Claro. Es un botín, no es un órgano de Entonces, control sí, político, es un entonces- botín del poder político. Y los pactos colectivos de condiciones de trabajo es una forma, si quiere parcial, pero es una forma como han pretendido hacer modificaciones directas al servicio civil. Entonces hoy tenemos una ley de servicio civil, un régimen, normas al respecto, pero también tenemos pactos que generan reglas entre las partes y que pueden hasta violentar el servicio civil. Pactos colectivos. Así es. Doctor Fernández, ¿cuáles son los efectos en una sociedad que vive con estas dinámicas, esos hábitos y esas costumbres, como decía la licenciada Bonilla, que se van adquiriendo con el tiempo, en el que hay que entrar con compadrazgos a una posición del Estado, lograr una plaza fantasma, y que al final van, digamos, saqueando del Estado recursos importantes que podrían servir para las grandes necesidades sociales que tiene el país? Pero ¿cuáles son los efectos que producen una sociedad al construir una cultura tan destructiva? Claro, los italianos hablan de su administración como una administración de clientela y parentela también, ¿no? O sea, una administración de botín, ¿no? Ellos hablan de clientela y parentela. Y claro, el efecto, desde mi punto de vista, es una gran dosis de informalidad que erosiona progresivamente la eficacia del Estado en el cumplimiento de lo que se supone debe cumplir. O sea, el Estado deja de ser eficaz y ahí está el riesgo, yo creo, para la sociedad, ¿eh? Cuando el Estado deja de ser eficaz y el ciudadano, el conjunto de la ciudadanía aumentan descontento, puede haber algún líder que intente hacer usufructo del descontento para copar el poder y con ello centralizar y concentrar mucha fuerza en sus manos. Y eso puede ser negativo para el conjunto de la sociedad. O sea, la administración, como bien se ha dicho aquí por mis contertulios, es un órgano estructural del Estado. Pero no solo tiene que ser un órgano estructural del Estado, no solo la ciudadanía tiene que saber que es una especie de corazón del Estado, tiene que ser un contrapoder también. Tiene que frenar a las distintas, entre comillas, bestias políticas que compiten en el juego, dando continuidad a políticas públicas que se supone han sido buenas. Claro, si no tenemos eso y todo es coyuntura y todo es rotación, sembramos una semilla de descontento que puede generar un problema posterior muy grave. Yo creo, si me permiten agregar algo, yo creo también que incide ese desprestigio que hemos hecho del asunto público en Guatemala. O sea, se ha tomado al gobierno casi como una maldición. Y la gente dice, el gobierno no produce nada, es un parásito. Dice, estaríamos mejor con menos gobierno. Esa es la más grande mentira que jamás se haya podido decir. Todos los países desarrollados tuvieron gobiernos eficaces, eficientes y modernos. Nosotros no podemos ser la excepción. Entonces, ese desprecio por lo público, por el burócrata, por lo que es del Estado, por no pagar impuestos, por la suciedad, entre comillas, de la política, ha llevado a esta sociedad realmente a una situación de marginar, de cerrar los ojos, de ignorar y lo que es peor, de permitir que este monstruo de corrupción haya crecido a los niveles que es que hoy todos estamos sorprendidos, pero sorprendidísimos. Y no es que no sucediera antes, simplemente Exacto, ahora nos enteramos. ahora nos enteramos. Pero ¿cómo ocurrió esto? Sí, ¿Cómo lo percibíamos, ¿verdad? Se sentía. Exacto. Y por el rendimiento del país era evidente que lo estaban saqueando de muchas maneras y ahora vimos cómo. Usted hace un punto muy importante, licenciado, y es que somos una nación con grandes desafíos y uno de ellos es el restituir la dignidad del servicio público, el que eso se vuelva a ver con respeto, que se reconozca como una función de honor y de gran prestigio. Y eso es lo que debe ser el servidor público. Seguimos en un momento en Dimensión con nuestro tema de hoy, la Ley de Servicio Civil.
Bienvenidos, esto es Dimensión y el tema, la Ley de Servicio Civil. Hablemos un poco del último tema que comentamos, la necesidad de rescatar la dignidad del servidor público y de que vuelva a tener el puesto que le corresponde en la sociedad, un puesto de respeto, de admiración, de verle como una autoridad realmente y no como se le ve hoy. Doctor Fernández, ¿qué tan importante es esto en una sociedad y por qué? Hombre, es fundamental. Yo quiero resumirlo, digamos, a nuestros televidentes por el tema, es el pez que se muerde la cola. Claro, cuando el Estado es ineficaz, no logra los objetivos, progresivamente la figura del alto tecnócrata se va debilitando, porque claro, la ciudadanía no percibe resultado en sus acciones. Pero claro, hay que apostar por una dignificación, y yo creo que hay dos palabras clave: transparencia y meritocracia. Transparencia en el reclutamiento y meritocracia. A partir de ahí, cuando disociemos la figura del burócrata del poder político y la asociemos a transparencia y meritocracia, probablemente vaya adquiriendo estatus y más respeto social, ¿no? Porque en cuanto se produzca esa disociación, probablemente será capaz de permanecer más en el tiempo y no sufrir una rotación del 85% de los cargos, que yo no conocía esa cifra, y la verdad es escandalosa la cifra. O sea, ¿cómo puede haber continuidad en políticas públicas cuando rotas, digamos, a los que se supone son especialistas en cada uno de esos ámbitos? El 80% cada 4 años. Claro. Del personal permanente. Sí. Claro. Y es la gente que tiene que ver con la salud, con la vida, con la propiedad, con la seguridad de todos. Eso es equivalente a decir, nunca aprendemos, nunca se logra capitalizar el aprendizaje, el conocimiento para poder dar continuidad a buenas políticas públicas. Sí. Es todo parches, improvisación, así es. Clientelismo, saqueo, botín. Sí. Botín. Es un drama, por eso es un tema tan importante. Sí. Revisemos algunos datos. Hay 358,000 empleados públicos. ¿Cuántos se despiden cada año? ¿Cuántos se contratan cada año? ¿A qué velocidad está creciendo el aparato estatal con este tipo de costumbres y malos hábitos? Eso es lo que deberíamos de saber, pero yo tengo una mala noticia para los televidentes. Ni siquiera sabemos cuántos empleados públicos hay en el país. Nadie lo sabe. ONSEC hace una estimación, Finanzas hace otra, pero nadie sabe a ciencia cierta ¿A cuánta gente se le pagará que a lo mejor no existe? En otra Si tertulia existe, no llega. Sí. En otra tertulia de Dimensión hablábamos en otro momento de qué agenda tenía que tener Jimmy, y hablábamos de la necesidad de un diagnóstico. Quizás en temas de administración pública se debería de empezar por ahí, ¿no? La agenda del presidente Morales. Exacto, de Jimmy. ¿Cómo diagnosticar? ¿Qué tenemos en la administración pública? ¿Cuál es el punto de partida? En estos 6 meses, ¿cómo podemos funcionar con la administración que tenemos? Y a partir del diagnóstico intentar idear soluciones y ser creativo. Y ahí hay un reto, yo creo, de aprender de cómo otros han resuelto problemas, otros en nuestro espacio regional y otros fuera de nuestro espacio regional, porque los modelos de carrera también tienen sus deficiencias y tienen sus rigideces y tienen sus incentivos perversos, y cómo, ya que tenemos la oportunidad del cambio, podemos, con base en un buen diagnóstico, idear soluciones para largo plazo, ¿no? Así es. También necesitamos, por ejemplo, tener la capacidad de descentralizar los nombramientos. Ahora resulta que solo una única persona es la que nombra, es la que conserva también toda la información. Debería haber descentralización, pero cuando hablamos de descentralización, recordar que no solo estamos trasladando poder, sino también responsabilidad, ¿verdad? Entonces, el que nombra debiera de tener, obviamente, una batería de exámenes, que es lo que voy a preguntarle, que necesito saber de la persona para saber si puede ocupar el puesto, aparte de los perfiles. Y yo creo que eso es sumamente importante, tener esos diagnósticos, porque el Congreso de la República generalmente se presentan iniciativas de ley, pero no sobre la base de un diagnóstico real de la situación, sino de lo que percibimos o de la coyuntura donde saca el problema. Y entonces sacamos normas o se proponen normas para reformar la vigente, pero que, 1, no cambia el modelo, 2, no toma en cuenta todas las demás normas, el abanico de normas que esto implica a la hora de querer hablar de servicio civil. Porque cuando queremos hablar de servicio civil, lo que quisiéramos es apuntalar hacia la carrera civil, hacia a poder hacer carrera adentro, pero hacer carrera es pasar por exámenes, evaluaciones, mantenerme en el puesto, hacer concursos, la meritocracia se va construyendo, la transparencia se va impulsando. ¿Cómo se traducen estos principios en
artículos concretos de una nueva ley de servicio civil. O sea, ¿cuáles deberían ser los argumentos legales que encajonan, que condicionan, que obligan a que se cumplan esos principios? Uno es definir cuál es el proceso. Claro. ¿Cuáles son los principios que va a inspirar también el servicio civil? ¿Va a ser la meritocracia? ¿Va a ser la antigüedad? ¿Qué peso le vamos a dar a cada uno de estos aspectos? ¿Cómo entro, pero cómo me mantengo y cómo salgo? Un sistema de recursos humanos que sea capaz de acompañar todos estos procesos para que sea una cosa técnica, por mérito. Así es. Además, creo que hay un punto importante, álgido, que hay que abordar y es el tema del despido. Porque si la ley dice que puedo despedir, pero hay una Junta Nacional que me lo impide o que me impone la recontratación, o hay pactos colectivos de condiciones de trabajo que también me impiden ese despido, de nada me sirve tener carrera civil y tener una norma genial en ese sentido si al final no puedo prescindir del personal que no cumple con estas reglas. Ninguna ley, programa, plan, idea, lo que sea, funciona si no tiene institucionalidad. Sí. Y el gran tema de la Ley de Servicio Civil es que la institucionalidad descansa en la Oficina Nacional del Servicio Civil, que es una oficina que en la estructura jerárquica de gobierno viene como en tercer nivel. La Oficina Nacional del Servicio Civil no participa de gabinete. ¿De quién depende? De la Presidencia de la República. Pero no toma... ¿Que hay un director general en esa institución? Hay un director general y hay una junta, como mencionaba la licenciada, una Junta Nacional de Servicio Civil, pero no tiene ningún peso estratégico. Ahora, si usted dice, licenciado, que hace falta institucionalidad, también hace falta otra cosa que a lo mejor es más importante, y es la cultura correcta. Por supuesto. O sea, una sociedad que realmente desee un cambio en ese rumbo, que reconozca la importancia que tiene pues, una administración pública formada por los mejores, y que bueno, que dé los resultados que esperamos, ¿no? Pero creo que solo un punto básico. Necesitamos cultivar una cultura de cumplimiento de contratos. Si eso lo aplicamos en la vida económica, claro, en la vida política, en la vida cívica, este país explota en prosperidad. Sí, simplemente cumplimiento. El milagro guatemalteco. ¿Qué papel juegan los partidos políticos en todo este proceso? Bueno, toda reforma depende también de voluntad política, ¿no? Y yo creo que el presidente Morales debería escuchar a la ciudadanía. La ciudadanía, sin contrastar modelos y tal, ha puesto 3 reformas centrales sobre la mesa. Las ha expresado en la calle, las ha expresado a través de organismos de la sociedad civil, de medios de comunicación. Hay 3 reformas que yo creo que son prioritarias para cambiarle la cara, digamos, al sistema político guatemalteco y lograr ese milagro que todos ansiamos, ¿no? Pero los partidos políticos pueden ser un apoyo o puede ser un escollo. ¿Se percibe una coincidencia entre el presidente del Ejecutivo, el presidente Morales, y el presidente Taracena del Congreso? Eso es positivo para el país. Hay coincidencia en varios puntos de la agenda. Las reformas que el país necesita, una de ellas, la ley de servicio civil, la ley electoral de partidos políticos, la reforma del sistema de justicia, y la ley de compras y contrataciones. Eso es positivo para el país. Totalmente, totalmente. Y comentábamos que estos temas de transparencia, de probidad, de servicio civil, los hablábamos antes solo en las aulas universitarias, hace apenas un año o algo así. Hoy están en la calle, en el Parque Central se está pidiendo transparencia, participación ciudadana. Ese es un gran adelanto. Yo creo que en general el panorama, el horizonte es positivo si vemos todos esos factores. También hay que ver que el monstruo criminal que ha venido secuestrando el Estado de Guatemala desde hace muchísimos años está empezando a dar algunas expresiones o síntomas de que quiere defenderse, ¿no? O sea, lo que le pasó a ese sistema criminal en el 2015, digamos, le provocó heridas importantes, lo expuso, ¿verdad? Y aparentemente el sistema de justicia, la parte del sistema de justicia que está operando muy bien, acompañado obviamente por CICIG, todavía va a sacar más de toda esta basura que hay en nuestra sociedad. Y estamos viendo algunos síntomas, ¿no? Esa propuesta por un grupo de diputados de ir a una asamblea constituyente, sacar temas que lo que hacen es dividir a la sociedad, lo que buscan es confundir, enfrentar, ¿verdad? Y evitar que las cosas sucedan. ¿Cuál es su análisis? Y si uno revisa la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, es tan oscura. Usted revisa, no sabe cuál es el norte hacia el cual quieren llevar con una
Asamblea Nacional con esas reformas que quieren hacer. Y obviamente no entra el tema de servicio civil en la reforma constitucional. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de iniciativas, porque asumiendo que lo hacen de buena fe, es tan ambigua que puede caber todo lo que usted quiere, ¿verdad? De los proponentes, esperar buena fe es ser demasiado, si no ingenuos. Pero la ley de servicio civil impone también una agenda al Congreso, porque no solo la ley de servicio civil. Si vamos a revisar la ley de servicio civil, hay que entrarle también al 1481, al 1481, que norma las relaciones laborales con el Magisterio Nacional, que es el 75% total de los trabajadores del Estado. Es decir, vamos a hacer algo que impacte. Tenemos en realidad que abrir el abanico. Tenemos que hablar del tema salarial. Si vamos a llamar a la excelencia, sinceramente hay que hacer una revisión de todo lo que son puestos y salarios. Hay que revisar todo lo que es la ley. ¿Eso quiere decir que la gente tiene que ganar más? Mejor, porque además están respondiendo a una capacidad. Y porque tienen responsabilidades. Y le voy a decir responsabilidades, y le voy a exigir capacitación, y le voy a exigir evaluaciones constantes. Y resultados. Profesionalización, exacto. Bueno, volvemos para seguir en Dimensión, la ley de servicio civil. Bienvenidos, estamos en Dimensión con el tema de hoy que es la ley de servicio civil. Revisemos un poco más a fondo estas iniciativas perversas que se están viendo de algunos grupos que han estado en contra del bienestar de Guatemala y que han estado trabajando para destruir, para robar, para hacer todo lo que ya sabemos que hacen. Estas iniciativas de una Asamblea Nacional Constituyente ambiguas, provocativas, que lo que buscan es distorsionar y confrontar, lo que realmente quieren lograr es evitar que se implemente la agenda que se pidió en la plaza pública durante el 2015, cuando se hablaba de transparencia, la ley electoral de partidos políticos, la ley de servicio civil, realmente mejorar la situación del país. Estas provocaciones son peligrosas. ¿Ustedes creen que puede caer en la trampa el Ejecutivo, el presidente Morales o incluso parte de la comunidad internacional o la prensa y que la sociedad no vea esto por lo que realmente es? La política es un juego competitivo entre minorías organizadas y siempre hay riesgo. Claro que pueden caer en la trampa. Por eso, digamos que tiene que haber un compromiso y una voluntad fuerte de aquellos que desean ver la agenda país que necesita Guatemala hecha una realidad. O sea, yo creo que desde el segundo semestre del año 2015 fue muy claro en proponer una agenda de prioridades. Esa agenda fue apoyada por grupos muy plurales. Ahí había gente de todo el abanico y todo el espectro ideológico. Y creo que las palabras clave que priorizaban esa agenda tenían que ver con mejora en la calidad de la administración en los asuntos públicos, transparencia y hasta cierto punto un deseo de parte de la ciudadanía por entender mejor el funcionamiento del Estado guatemalteco. Eso lo hereda el presidente Morales, lo hereda de la plaza, en cierto sentido él es expresión de eso. Y yo creo que ahora no se puede confundir esa agenda porque tenemos una ventana de oportunidad para de una vez cambiar el país. Entonces, claro, si eso empieza a ser ambiguo, empezamos a entrar en detalles, empezamos a obviar cuáles son las prioridades, qué prioridades necesita el país, pues claro, podemos quedarnos donde estábamos, en un impasse. O peor, o degenerar algo peor. Aquí el desafío es no caer en la trampa, por un lado. Por otro lado, es evidente que va a hacer falta, es un nivel mínimo necesario de unidad en la ciudadanía para que se puedan empujar estas causas importantes. Que el presidente Morales comprenda de que su mejor aliado va a ser el ciudadano, los ciudadanos organizados, que van a estar empujando esta agenda por el país. Y por otro lado, empezar a hablar de que para los mismos funcionarios públicos sería de gran beneficio el que pasen por todo este proceso, que renuncien a esos pactos colectivos que le han hecho tanto daño al país, que vaya saliendo toda la gente que no trabaja en el Estado y que solo gana grandes recursos que podrían servir para resolver los problemas de hospitales o en el sistema de educación, etcétera, y ir rescatando una cultura más constructiva para el país que todos queremos. Esto toma tiempo. Yo creo que gran parte de la solución es descubrir el problema.
es educar, es difundir el conocimiento. Yo creo que en la medida en que la mayoría de la población se dé cuenta de que el tema de que se robaron esto, que se robaron aquello de una plaza fantasma, es un tema mucho más profundo, mucho más amplio que solo el del que agarraron preso. En la medida en que se pueda empezar a ver eso, se va a ver la necesidad de entender reformas integrales, pero reformas, no destrucción del país. Yo creo que eso se le puede transmitir a la población. Nosotros creemos que debe de haber una convocatoria a nivel nacional, un diálogo, como decíamos, un debate, un movimiento en el que todos se deben involucrar en esto, los líderes empresariales, los líderes religiosos, los líderes deportivos. Es nuestro país, ¿verdad? Y creo yo que la gran mayoría de la población está de acuerdo en dos cosas. Primero, que esto no puede seguir así. Y segundo, que debemos cambiar, pero no destruir. Por eso, regresando al tema de la importancia que tienen los partidos políticos en esto, porque es a través de los partidos políticos en gran medida como llegan, digamos, los profesionales, los ciudadanos a la administración pública. El mantener presente la importancia que tiene también rescatar ese sistema, esa plataforma institucional que representan los partidos políticos, es fundamental, es importante. Sí. Hablemos un momento de eso. Yo creo que también hay que partir de qué es lo que yo espero que el Estado haga por mí. ¿Hasta dónde quiero yo, Estado? Entonces, cuando empezamos a definir el Estado guatemalteco, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero percibir de él? Entonces, voy a estar de acuerdo en que se inmiscuya en temas ABC y así, obviamente, va a ser el pago que tengo que hacer por estos servicios que yo quiero recibir. Esa es parte del diálogo nacional que hay que impulsar. Cuando todos estamos conscientes de qué es lo que pretendo del Estado, entonces, bueno, entonces veamos cuáles son todos sus problemas, cómo los puedo resolver. Y no solo es una comunidad organizada la que va a protestar, etcétera, pero también informada. Es interesante cómo se han desvirtuado muchos cambios que se han querido impulsar porque los encargados de transmitir la información la transmiten de forma parcial o a veces es impresionante cómo se comenta sin haber leído mínimamente lo que se está impulsando. Entonces, de verdad, tenemos que hacer un esfuerzo por poder informar. Y la comunidad política del país o todos los partidos políticos tienen que asumir que tienen un nuevo rol. Ya no es el rol anterior o el que estábamos acostumbrados hasta hace poco tiempo, sino es un rol activo, no de cada 4 años. No se limita al Congreso de la República. Obviamente ahí podrá tener su mayor expresión, pero como muy bien decía el doctor, es mucho más amplio de lo que podamos nosotros considerar. La ciudadanía es el mejor fiscalizador, el mejor auditor de lo que está sucediendo. Las reformas a la ley electoral y partidos políticos que está pendiente del visto bueno de la Corte de Constitucionalidad son reformas tibias que no cambian el sistema. Entonces, muchas veces se dice, es demasiado caro querer impulsar cambios que uno propone o que la sociedad quisiera. Más caro es no tenerlos y lo estamos sufriendo. Entonces, creo que sí, tomará tiempo. No importa que tome tiempo, pero que en realidad exista un norte hacia dónde vamos a ir, hacia dónde estamos caminando y que todos los partidos políticos en realidad, en cada uno, los partidos políticos y toda la gente que participa de la política, en su ámbito, camine hacia ese norte que nos hemos fijado. Si no logramos implementar los cambios que el país necesita en los próximos 3 años, ¿qué expectativas se podrían esperar para el próximo proceso electoral? Muy malas. Sí. Muy malas porque yo creo que estamos metidos en una recesión también económica mundial. Además de una recesión moral. Una recesión moral, exactamente, ideológica, ¿verdad? Hay una crisis y a Guatemala ya nos agarró la modernidad, pues nosotros ya entramos en el mercado mundial, querramos o no querramos, y ahí estamos con todas sus ventajas y problemas. Y el país está realmente en un franco deterioro. La última encuesta de la pobreza de Encovi nos mostró que la pobreza está subiendo en Guatemala. Eso es tremendo, ¿verdad? Si esas tendencias se mantienen, la situación del país no es nada esperanzadora porque la sociedad tiene realmente, a la larga va a sufrir las consecuencias si no se toman las medidas hoy. Hay que recordar que el Estado es intergeneracional.
El Estado es el que tiene que ver el bienestar de las futuras generaciones, de los que no han nacido hoy. Pero ¿qué está haciendo el Estado de Guatemala por los guatemaltecos que van a estar dentro de 10, 15, 20, 30, 50 años? Yeah. Doctor Fernández, usted conoce muy bien la cultura europea. Su país, España, ha dado muchas muestras positivas en los últimos 30 años de la factibilidad real, de que sí es posible lograr cosas importantes. En el tema de la tecnocracia, del empleado público, esa es una posición de dignidad, de respeto en España, en general, en la mayor parte del país. Para terminar, ¿cómo se logra eso? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar para alcanzar una cultura que ofrezca sus beneficios y resultados? Yo creo que la clave es que la ciudadanía sea consciente de que los puestos se logran por mérito y no por conexiones políticas. Cuando la ciudadanía interioriza que los altos cargos de la administración pública han llegado porque tienen un currículum y porque han superado unas pruebas difíciles que filtran, digamos, a quién merece estar ahí, cuando la ciudadanía interioriza eso, el respeto por el burócrata automáticamente tiene lugar. Y luego, claro, esto es bidireccional. La administración tiene que ser eficaz, tiene que hacer cumplir lo que se supone, dice que va a cumplir. El ser incapaz, la falta de capacidad institucional para hacer cumplir lo que se supone debe cumplir, claro, genera frustración, genera desafección. La ciudadanía va a empezar a sentirse frustrada con su sistema político y la frustración es muy peligrosa. Yo creo que a día de hoy hay una ventana de oportunidad. Esa ventana de oportunidad puede ser aprovechada o puede ser desaprovechada. Y como decían mis colegas, si es desaprovechada, pues estamos en un callejón de difícil salida, del cual nos va a costar mucho salir. ¿De quién depende aprovechar los segundos que nos quedan? ¿De quién depende aprovechar la oportunidad? ¿Quiénes son los jugadores, los protagonistas que tienen que activarse en esto? Para mí los partidos políticos son los primeros que tienen que dar ejemplo. Yo voy más allá de los partidos. Los partidos están desprestigiados y la verdad es que tienen muy pocos recursos. Son los líderes sociales, porque este país está organizado socialmente. Este país está muy, muy organizado. ¿Líderes sociales de qué sectores? Empresariales, religiosos, deportivos, sociales, académicos, universidades. Jóvenes, jóvenes, exactamente. En la organización tenemos una gran red de organizaciones. O sea que somos un país con recursos humanos. Así es. Hay que saberlo aprovechar. No tenemos excusa. No tenemos. Ahora tenemos el conocimiento. Así es. Ahora tenemos el conocimiento. Ahora, los partidos tienen que tener la obligación interna de filtrar sus propios cuadros. Hay un reto en los partidos. Lo que es cierto es de que dentro de 3 años y minutos vamos a ver si pasamos este examen o no, si despertamos realmente después de las experiencias de 2015 y si aprovechamos esa gran oportunidad que tenemos, que ojalá así sea. Mientras tanto, gracias a ustedes por haber aportado todo este conocimiento y experiencia. Sabemos que ustedes seguirán dando buenas batallas, lo cual agradecemos. Y con ustedes volvemos la próxima semana. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Nos vemos. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales: ¿qué se puede hacer en Guatemala para resolver el problema de las plazas fantasmas y malas contrataciones en las instituciones del Estado? Jesús María Alvarado Andrade dijo: una posibilidad es hacer una verdadera transformación de la función pública e introducir en la administración pública formas y métodos de contratación más libres, no sujetas al derecho administrativo, en conformidad con los criterios más óptimos sobre función administrativa. Esto sumado a un replanteo de la función de control sobre la administración pública. Paola Flores escribió: creo que la Contraloría de Cuentas tendría que tener un control de trabajo de las instituciones para poder emitir el pago. Gabriel Reyes Silva agregó: se debe reformar la Ley Orgánica del Congreso y fortalecer los mecanismos de accountability horizontal. Es fundamental revisar los pactos colectivos, pero sobre todo exigir detalle a los diputados.